honor para mí estar otra vez compartiendo con ustedes esta charla conferencia, sobre todo por el tema tan importante que es a mi persona, la comunicación asertiva para el aprendizaje desde la casa y desde la escuela. Pues es un gusto, gracias también al maestro Jorge por su invitación y pues sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta conferencia. Vamos a agradecer también los comentarios, algunas dudas, inquietudes que tengan, que nos los escriban aquí. Yo les daré respuesta en cuanto pueda. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema tan importante. No sin antes pues dar definición a qué es la comunicación asertiva. Quizá ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones sobre lo que es o lo importante que es comunicarnos de forma asertiva. Sin embargo, quizá no nos ha quedado muy claro porque depende a veces de estas cuestiones de comunicación, de relación con los demás, es cuando nosotros tenemos ya algún conflicto, algún problema en el trabajo, en nuestra casa, con nuestros maridos, con nuestras esposas, entonces con nuestros hijos quizá, ¿verdad? Entonces es importante, por eso les decía, el saber qué es, pero sobre todo cómo desarrollar o llevar a cabo esa comunicación asertiva. Y pues les decía la importancia de saber cómo llevar a cabo, quizás si nosotros fuimos de los que en este inicio de año 2021 nos propusimos el ser mejores personas, el tener mejor relación con los demás, el evitar problemas, ¿verdad? Quizá en casa, quizá con la familia, quizá en nuestros trabajos. Bueno, pues llegó el momento de ponernos las pilas, de saber un poco más de cómo llevar a cabo este propósito si es que fue el tuyo. Y bueno, pues, ¿qué es la comunicación asertiva? Hablamos de que es una herramienta de la lengua oral y de la lengua escrita. Sabemos ahorita que, pues, con las redes sociales, si escribimos un chat, escribimos un WhatsApp, a veces se malinterpreta esta cosa que escribimos, este mensaje que le enviamos a nuestro ser querido, a nuestro jefe, a nuestros subordinados. Y a veces se malinterpreta, ¿por qué? Porque quizá también ahí en esta parte de lengua escrita, de comunicación escrita, hay pues una parte que no es muy asertiva de parte nuestra y es por eso que causamos sin querer conflictos, ¿verdad? También pues hablamos de que es una herramienta que desarrolla y habilita esta parte oral del ser humano, pero que hace la relación más eficaz pues con todo su entorno. Y pues al ponerla en práctica obviamente estamos fomentando el respeto, estamos fomentando la empatía con el otro, del cómo se siente. Si a mí me hubieran dicho lo que yo le dije a esa persona, yo cómo me hubiese sentido, ¿no? Esta parte empática que es importante. Y bueno, pues esta comunicación asertiva se basa sobre todo, como ya lo mencionamos, en la actitud con la que tomamos las cosas, las situaciones, ya sea las situaciones adversas, las situaciones de alegría, ¿verdad? Cuando estamos en alguna reunión, ya sea familiar, ya sea de amigos, que alguien comenta algo y nosotros por querer hacer o llevar la charla adelante, hacemos un comentario que no lo hicimos de mala intención, pero sin embargo causó un disgusto o bueno, alguna tristeza quizá en la persona que lo escuchó, a la que fue directa, ¿verdad? Esta comunicación. Porque vaya que todas las comunicaciones, o no decir que toda la comunicación que tenemos con los demás es asertiva. Entonces, pues hay que pensar también en esta parte, como les mencionaba, de la empatía y del respeto. Como dicen por ahí coloquialmente, piensa antes de hablar, ¿verdad? Hay que pensar antes de decir las cosas porque a veces quizás somos muy hirientes al momento de expresarnos con los demás o a veces simplemente no herir a los demás, pero no ser claros y por tal razón no obtenemos lo que necesitamos. Vaya si somos padres de familia, cuando nos expresamos con nuestros niños, les decimos en verdad lo que necesitamos y a veces o no. A veces lo hacemos de una forma
sin pensarlo, como ya les dije, le damos la indicación a la niña, al niño, y a veces es cuando los niños no saben ahí cómo actuar, qué hacer, qué me dijo, no le entendí, y a veces no tienen tampoco ellos, perdón, esta parte pues asertiva de preguntar, oye mamá, oye papá, ¿qué me dijiste? Es que no te entendí. Y ahí es cuando ya empieza a haber estos roces que decimos, bueno, entonces, ¿cómo le dije o qué le dije? Y quizá nos enojamos, mamás, y quizá hasta una buena nalgada le damos al niño porque no nos atendió nuestra consigna, nos pasara, no sé, la jarra de agua y tendemos mucho a decir, pásame el de ese que está arriba de la de esta. Entonces ahí decimos, o sea, qué es el de este y qué es la de esta. Y bueno, entonces es cuando la comunicación hay un corte, hay una barrera que no hace que sea asertiva, entonces la otra persona pues no logra captar el mensaje adecuado, ¿verdad? Esto pasa quizá en las casas, en los hogares. Ahora vámonos al contexto de los maestros en las escuelas. Ahorita que estamos de forma virtual o cuando estamos en presencial, si damos una consigna que para el niño no le resulta clara, entonces es cuando empezamos los maestros, los docentes, a tener dificultades y quizás si lo hacemos así de una forma monótona, de no ponernos a pensar cómo les dije la indicación, cómo se las expliqué. Entonces, si no nos ponemos a reflexionar así, puede causar que nuestras clases sean unas clases que no son muy significativas para los alumnos debido a que o que tengan mayores errores debido a que nosotros no nos comunicamos de forma asertiva. Vaya en las relaciones de pareja, ¿verdad? Cuando un esposo le dice alguna información a su mujer en la mañana, quizá que va a tener una reunión o algo, pero no le dijo exactamente, quizá me voy a demorar, voy a llegar a tal hora. Entonces es cuando ya empieza a haber estos roces, esta falta de comunicación asertiva y pues obviamente todo recae a malas relaciones y pues ya estamos hablando de forma general. Y pues bueno, entonces se basa esta comunicación asertiva en una actitud positiva, ya lo mencionábamos, para que a la hora de relacionarnos pues sea de la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, esto implica que la comunicación asertiva, que sea la vía adecuada para interactuar con los demás y que pues esto nos traiga buenos resultados. Y bueno, ya vamos a dar entonces inicio a estas pequeñas orientaciones que podemos poner en práctica como personas, ya vaya, si eres profesional, si eres trabajador, si eres empleado, si eres ama de casa, padre de familia. Bueno, vamos a plantear diferentes escenarios antes de dar estas orientaciones, ¿verdad? Sabemos que a veces en casa hay diferentes relaciones, quizá tenemos con nuestros hijos adolescentes una relación diferente a la que tenemos con nuestros niños, hijos pequeños, ¿verdad? De edad escolar o preescolar. Entonces no es la misma, no es el mismo vocabulario que quizá utilizamos o quizá sí lo hacemos con todos a la par, pero también hay que tener esta parte importante en mente de la empatía. Entonces yo les decía que quizá si nos relacionamos con todos de la misma manera, con el mismo vocabulario. Sin embargo, un niño pequeño no puede captar de la misma manera cuando tú le hablas a tu hijo adolescente, a tu hijo joven, a tu esposo. Entonces hay ciertas palabras que aunque sea el mismo contexto hay que adecuarlas y esto habla de la empatía que les comentaba con anterioridad, ¿no? Entonces pues en casa dice un pedagogo hablando en el ámbito del lenguaje. La comunicación asertiva comienza a ser su función asertiva, sobre todo cuando desde los inicios con nuestros bebés empezamos a hablar con ellos, a hacer que ellos hablen, cuando ellos empiezan a decir las primeras palabras, ¿no? No podemos esperar que un niño, que un bebé, un pequeño de, ¿qué será? 2 años, 1 año, ya nos diga
perro si nosotros le hemos dicho, mira el guau guau? ¿Se fijan ahí la discrepancia que puede existir a veces en los mismos errores que nosotros cometemos de adultos, ¿verdad? Pues el no terminarles a los bebés, a los niños, las palabras cuando ellos quieren decir, quiero agua. Entonces, ya le terminaste ahí la frase al niño, a la niña, a tus hijos, y es cuando ya, quizá hay una coartada ahí en la comunicación. Quizá tú le entendiste a tu hijo, a tu hija, qué es lo que necesitaba, pero esto va haciendo que hagamos un poco más perezosa o perezoso, mejor dicho, el proceso de la adquisición de la lengua materna, en este caso de los niños pequeños. Y posteriormente, pues eso va a ir arrastrando una falta de comunicación asertiva. Ya cuando llegan a ser niños más grandecitos y que los papás estamos como así que, oye, ¿por qué no te haces cargo de tus cosas? O dime lo que sientes, cómo te fue en la escuela. Entonces ahí los niños ya tienen como esta barrerita que quizá tú misma, tú mismo fuiste metiendo o fuiste sembrando desde que era un pequeño, que tú le cortabas sus frases o tú les completabas sus palabras, sus frases. Entonces ellos volvieron esta parte de la adquisición de su lengua materna algo más perezoso, ya no se comunican mucho oralmente, que es lo que a veces está sucediendo en nuestras familias, ¿verdad? Sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Y a veces estamos perdiendo, desmembrando estas mismas familias, aunque vivan en la misma casa. ¿Cuántos de nosotros padecemos de esta falta de comunicación asertiva? Cada quien se va a su cuarto, cada quien tiene sus dispositivos electrónicos y no hay una comunicación, cómo me fue en el trabajo, cómo me fue en la escuela, qué es lo que siento, cómo me sentí con mi amiga, con mi amigo, quizá con mis novios, los niños, los adolescentes que ya están en esta etapa de noviazgo. Por eso ya no hay esta comunicación, porque quizá desde pequeños nosotros, padres de familia, fuimos sembrando esta coartada que les menciono en la comunicación con asertividad. Y bueno, entonces el utilizar siempre los verbos, o sea, cuando juegues, que te comuniques con los niños, debes como estarles fomentando esto. Mira, papá está comiendo ensalada. Tú vas a hacer pipí en el baño o en la vacinica, o tu hermanito Juan está haciendo la tarea. Entonces, para que ellos empiecen como desde pequeños a entablar estas conexiones y a estar armando las frases que en un tiempo posterior pues les van a ayudar a tener esa comunicación asertiva, ¿verdad? Y bueno, pues cuando tu hijo te hable ya en un momento, en una etapa más elevada que no son infantiles de 2, 3 años, hay que escucharlo. Sabemos que el mundo, nuestro mundo de hoy en día está así acelerado con tantas cosas, el trabajo, la comida, la casa, los hijos y tantas cosas que pueden existir dentro de un hogar, y a veces nos olvidamos de esta parte importante de la escucha. La escucha también forma parte primordial de esta comunicación asertiva. Si nosotros no sabemos escuchar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, es cuando pues también se pierde el interés por comunicarlo. Si nosotros primero les decimos cómo te has sentido, qué te pasó en este día, cómo lo tomaste, fue un día bueno, un día malo, por qué, y después o simplemente agarramos el teléfono y hicimos la pregunta y estamos nosotros acá entretenidos o en la televisión o en X cosa y no estamos escuchando de veras a la persona, a este familiar, a esta mamá, a este hijo, a este esposo, esposa. Entonces, pues, ¿cómo queremos que haya esta comunicación asertiva, verdad? Entonces, la escucha también forma parte primordial de esta buena relación con los demás. Y bueno, pues para que se sientan tomados en cuenta, es importante llevar a cabo pues esta parte positiva de nosotros. Y las conversaciones en familia puede ser otra propuesta que les traigo.
Así como a veces hay personas que, por ejemplo, me cuento en una de ellas, que tenemos una agenda y que estamos agendando, pues escribiendo todo, tal día voy a hacer esto, en la semana voy a ir al supermercado tal día, tal hora, después voy a leer, a ponerme a hacer tareas, no sé, X, ¿no? Así como vemos personas que quizá tenemos agenda y las que no, es importante que a lo mejor no una agenda tal cual como para escribir, hay agendas digitales también en el celular, pero también simplemente sin estar agendando todo, si tú eres de los que no eres cero agendas, puedes ponerte así como mensajitos con algunos post-it, algunos etiquetitas, así solamente ponerte recordatorios que estos te pueden ir ayudando pues para tener una organización en tu vida y ya sea al día, una organización al día o una organización semanal. Pero bueno, a lo que quiero llegar, estimados oyentes, vamos a dar este espacio a la parte importante de la conversación en familia. Si nosotros somos de los que se nos olvida el estar en contacto con los demás, si ya me pasé al cuarto y ya me encerré, pero tengo ahí mi tarjetita, mi post-it que me está indicando que hay que conversar con la familia, entonces ya lo recordé, ya lo tengo aquí listo en mi mente, salgo y ahí es cuando ya voy a conversar. Quienes, les repito, tenemos agendas, hay que poner al día un cierto horario para tener este espacio de conversación familiar. Y es importante que tanto el papá sepa lo que hacen los niños, que los niños sepan lo que hacen las mamás. Digo, y aquí no estoy diciendo que todos nos ventaneemos todo, pero es importante tener esta comunicación, que si a papá le fue mal, a lo mejor si está aquí nuestros niños, solamente decir como lo que ellos pudieran comprender, ¿verdad? Porque a veces si nos pasamos de comunicación o no tenemos cuidado, esa empatía que les comentaba al inicio, y a veces los niños saben muchísimas cosas que a veces hasta en la escuelita iban y lo dicen con su maestro, maestra, con los alumnos, y a veces son cosas que solamente los adultos deben saber, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando solamente de lo negativo, sino que la comunicación asertiva también se fija en esos detalles, en esta empatía que yo les decía, el vocabulario que usamos con todos. Hay un vocabulario que podemos usar en la familia y si, por ejemplo, soy el papá, me fue mal en mi trabajo, hubo injusticias, no sé, entonces no voy a estar repitiendo palabras groseras, se puede decir, palabras hirientes que mi hija, que mi hijo puede escuchar y quizá las puede estar aprendiendo después de tu mismo entorno familiar, ¿verdad? Entonces, pues nada más comentar, pues sí me fue mal, mi jefe no me comprende, me acusaron de algo que yo no hice, pero voy a ver de qué manera lo soluciono. Quizá ahí el niño, la niña empieza a ver que hay una empatía de parte de la esposa, del esposo, no, todo va a salir bien, estamos contigo, te queremos. Entonces, ¿cuántos problemas nos pudiéramos evitar al tener este espacio de conversación familiar, verdad? Entonces, bueno, yo los invito a que comencemos con el pie derecho este año y comencemos a practicar estas acciones pequeñitas poco a poco porque dicen que todo no se da, perdón, el cambio no se da con una totalidad así de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, pues paso a pasito haciendo acciones que nos ayuden a fomentar esta comunicación asertiva desde la familia. ¿Cuántos divorcios quizás se pudieran haber evitado por tener esta comunicación asertiva? ¿Cuántos hijos que se salieron como de nuestro camino que nosotros los llevábamos? Pudiéramos haber evitado y tenerlos una familia unida, junta, en armonía, sobre todo practicando esta parte de la comunicación asertiva. Y bueno, ahora pues vamos a pasarnos al entorno de la escuela, al entorno o el contexto escolar.
Y pues ahí estamos hablando tanto de las relaciones entre maestros, esta comunicación asertiva, que si se llegó a un acuerdo en cierta reunión de algún consejo técnico y yo no estuve de acuerdo, el decirlo y el expresarlo claro de una manera adecuada y empática con todos, hace que tu persona, tú como maestra, maestro, te sientas mejor porque dijiste y no te quedaste con las ganas de haberlo dicho, de haberlo expresado. Yo no estoy de acuerdo con esta actividad porque a mí me parece así asado. ¿Qué tal si hay alguien que comparte tu misma idea y tú por callártela pues ya van a hacer otra actividad o otras cuestiones, ¿no? Estamos hablando ahora de maestros, del contexto escolar. Y entonces ahora también vámonos al contexto áulico. Cuando nosotros nos encontramos ya con los alumnos y que existe esta parte como puede ser, esta falta de comunicación asertiva puede ser, imaginemos una neblina, ¿no? Que pareciera que nosotros nos damos a entender con los chicos, con las niñas, los adolescentes, los niños, los alumnos, pero esta neblina opaca, o sea, si nosotros no somos asertivos y ciertamente no tenemos esta parte indispensable que es una claridad en la comunicación, sobre todo la empatía, porque a veces queremos dar la indicación como la vimos textual a veces en libros, y a veces los niños no conocen ciertas palabras, ¿verdad? A veces no nos vayamos tan lejos cuando queremos a veces decirle a un niño pequeño, eh, sigue la guía o no sé, traza la figura geométrica. Entonces si nosotros no le hemos manejado este vocabulario de qué son figuras geométricas, el trazar, ¿qué es trazar? Entonces el encerrar a veces simplemente hace que un niño decaiga en una evaluación, porque si nosotros en el aula, en nuestras clases cotidianas, no utilizamos las palabras trazar, unir, encerrar y todas estas pues verbos que nos ayudan a darnos cuenta de cómo va el alumno, que relaciona. Entonces, los niños es cuando ahí, como decimos coloquialmente, truenan en sus exámenes, porque el simple hecho de no saber exactamente lo que significa esa palabra. Y entonces eso también nos pasa, ¿no?, con nosotros maestros, cuando decimos al alumno alguna indicación o consigna que el alumno no entiende. Y esta parte, si nosotros en familia no fomentamos esa comunicación desde casa, hacemos que el alumno no nos pregunte quizá por miedo. Entonces, ¿se fijan cómo va una cadenita? Si en familia no desarrollamos esta parte de comunicación asertiva, de preguntar, de cuestionar y de que seamos escuchados, en la escuela también los alumnos van a tener este temor o esta falta de, pues sí, de habilidad de preguntar, de comunicarse. Y es cuando pues ahí falta el aprendizaje. Ya el aprendizaje no se da de una manera natural, significativa. Este, pues vaya la idea, esta parte de aprender de manera aprensiva, lo que hablábamos, bueno, con anterioridad en algunos otros temas o cápsulas de educación, ¿no? Que el aprender lo tengamos bien atrapado, bien aprendido en nuestro ser, en nuestra mente, para poder después llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Y pues eso no lo lograremos si no existe una comunicación asertiva de alumno-maestro y de maestro-alumno. Y pues bueno, ya les comentaba esta cadenita que va arrastrándose desde los hogares. Y bueno, si ya no hay alguna otra duda, espero que este tema les haya sido de importancia, de relevancia y de satisfacción para ustedes.